Bueno, pues vamos con la primera ponencia. Tenemos a Lady y Lady pues, nos va a hablar de Quirón, sensación de desconexión. Damos paso ya directamente a Lady. Pues adelante, Lady, con tu ponencia. Luis, muy buenos días a todos de nuevo, los que recién se están conectando. Aquí está el enlace para que ustedes lo compartan con todas las personas que sientan que en un momento dado esta información puede llegar a serles útil. Este es un congreso que hemos preparado con muchísimo amor, con diferentes perspectivas, con diferentes puntos de vista, con diferentes temas, justamente para que ustedes puedan escuchar, observar, resentir. Sé que la mayoría de las personas que están aquí conocen un poco de astrología, porque pues venimos haciendo esos programas hace ya un buen tiempo y la Caja de Pandora lleva muchos años con esto. Así que, bueno, aprovechen la información, miren con qué resuenan, miren que todo lo que vamos a hablar les funciona para ustedes en este momento, porque lo más importante es entender que la astrología es una herramienta que nos brinda energía disponible. Y como se denomina energía disponible, eso quiere decir que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de accionar, porque claramente una alineación, un planeta, no te va a traer las cosas o no te va a hacer el trabajo que en un momento dado corresponde, ¿sí? Así que dicho esto, voy a empezar yo con mi ponencia, que es acerca de Quirón, sensación de desconexión. Entonces, les voy a contar un poco las características básicas de este Quirón y les voy a hablar del Quirón que está en este momento transitando para todos, ¿sí? Para que de alguna manera podamos ver esas características generales y aprovecharlo, ya que, claro, hablar de cada uno nos tomaría mucho más tiempo, entonces vamos a optimizar. Bueno, Quirón, esta palabra viene de quiropráctico. Quirón también hace referencia a los quirófanos. Entonces, cuando hablamos de Quirón, estamos hablando de esta energía que va a profundidad. Quirón siempre va de la mano o trabaja de la mano con Plutón. Ambos son energías de profundidad, de ir al fondo, de limpiar, de sanar, de ver. Así que cuando uno va a trabajar procesos quironianos, siempre van de la mano de esta energía plutoniana. ¿Saben? Plutón es como el que abre y Quirón vaya a revisar y a sanar. También decirles que los asteroides trabajan toda esta energía mucho más profunda, mucho más psicológica, dan como esta otra perspectiva de mayor profundidad, de mayor sentir, ¿sí? Entonces apoyan a los planetas personales, transpersonales, a que podamos entender mejor esa dinámica. Así que cuando estamos hablando de Quirón, miren, Quirón nace de Crono y Fílira, ¿sí? Crono es un titán, Fílira es una ninfa. Él nace de esa unión y dice la historia que Fílira no quería y que Crono la viola. Entonces, cuando la viola, ella queda embarazada y nace Quirón. ¿Qué pasa? Ella no quería, entonces ella se va al bosque cuando sabe que está embarazada, se va al bosque y ella tiene a su hijo. Las ninfas, si ustedes lo recuerdan, las ninfas eran seres muy bellos, eran seres mágicos, eran seres preciosos, ¿sí? Entonces ella está en un punto en el que está embarazada, está en el bosque, está sola, ella no quería ese embarazo y llega el punto en que lo va a tener y cuando lo tiene y sale ese bebé, ella al observarlo, su sensación es como yo, un ser divino, un ser mágico, pude haber tenido
una criatura, pude haber tenido un monstruo. ¿Y por qué monstruo? Porque cuando ella observa a ese hijo que ha parido, ese hijo es mitad humano y mitad caballo. Y entonces ella dice, se queda como asombrada porque para ella eso no es posible. Eso es que de ella, un ser tan divino, haya nacido un monstruo. Entonces ella lo deja tirado en el bosque, sale corriendo, huye y lo deja tirado. Entonces, cuando lo deja tirado, es un niño, es un bebé, claro, todos estos, la mitología es muy metafórica, ¿sí? Así que por eso hay que leer muy bien entre líneas y entender un poco más esa connotación psicológica profunda que tiene. Así que Quirón es un niño, es un bebé, está recién nacido, está ahí tirado en el piso, pues es como lo cuenta la historia, y su madre se va. Y entonces es una criatura que no entiende por qué su madre se va o por qué está ahí tirado. Así que Quirón vive esa primera desconexión con respecto a su madre, ¿sí? Pero más que con su madre es esa desconexión con respecto a la divinidad, ¿sí? A lo que significa ser divino. Y entonces para él es, oh, yo no soy divino, soy un monstruo. O sea que de cierta manera sí merezco estar desconectado, sí merezco estar apartado, ¿sí? Entonces su madre, Fílira, lo abandona y lo encuentra Apolo y Atenea. Apolo en su momento era el dios Sol, así que él, que todo lo ve, ve que Fílira ha dejado tirado a su bebé y entonces él y Atenea lo rescatan, ¿sí? Y lo crían y lo hacen y hacen que él aprenda todas las artes, que aprenda de medicina, que aprenda a curar, que aprenda de todo la magia que hay en el bosque y de toda la magia que hay en el universo. Quirón crece y se convierte en un ser súper sabio, pero aunque es un ser súper sabio y conoce la mayoría de las artes que hay, siempre tiene esta sensación de desconexión, siempre tiene esta sensación de estar buscando quién y por qué. De ahí que cuando hablamos de Quirón dentro de nuestra carta natal, donde está Quirón, también tenemos esta sensación de estar buscando, esta sensación de ser errantes, esta sensación de ser adoptados, de no venimos de nuestra propia familia. También por eso cuando uno va a ver a las personas que son adoptadas, uno revisa a Quirón. ¿Y por qué? Porque viene desde toda esta idea en cuanto que a él lo dejaron ahí solito y él empezó a crecer con unos seres que no eran ni su papá ni su mamá. O sea, fue adoptado por Apolo y Atenea. Entonces, Quirón crece y se convierte en un ser súper sabio. Todas las personas van a donde él a preguntarle por sus sueños, para que los cure, para que los ayude, sabía de todas las plantas de su uso. Y un día, ya siendo adulto, él estaba paseando por el bosque buscando hierbas para hacer sus medicinas y una flecha lo hiere en una de sus piernas. Esa flecha está envenenada con hiedra venenosa. Y se dice, bueno, entre muchas historias que nos cuenta la mitología, se dice que esa flecha venía envenenada con hiedra y que esa flecha la tiró Hércules cuando él terminó sus 12 trabajos, estaba celebrando y empieza a tirar flechas a ver qué es lo más alto que pueden llegar y justo le cae a Quirón. Lo envenena y como Quirón es mitad humano o mitad humano y mitad dios, pues no puede morir.
y entonces ese veneno empieza a circular por su cuerpo, le causa un dolor infinito y él, siendo uno de los seres más sabios que hay dentro de la tierra, no puede curarse. Entonces, de ahí que viene la idea de que nos dicen que Quirón es el sanador que no puede sanarse a sí mismo, ¿sí? Pero también un poco esta idea ya la hemos ido como replanteando porque realmente sí se puede. O sea, sí se puede, lo que pasa es que el camino implica mucho por hacer, implica profundidad, implica entrar entre nuestros más profundos miedos. Así que Quirón, dentro de nuestra carta natal, nos habla de esa sensación de desconexión. ¿Por qué? La primera fue el ser abandonado por su madre. La segunda fue esta herida que le causó la flecha, la sensación de que él, a pesar de ser el más sabio, no podía curarse o no sabía cómo hacerlo. Ya después la mitología nos cuenta muchas más cosas que en este momento no nos va a dar el chance de hacerlo, pero importante, tiene esas dos heridas. Así que donde está Quirón en nuestra carta natal, nos habla de eso, de la sensación que tenemos de desconexión, de la sensación que tenemos de no estar conectados con nosotros mismos, de haber perdido nuestra divinidad, ¿sí? Esta divinidad que nos hace estar conectados con el todo. Y con el todo me refiero al todo en esta tierra, al todo en el universo, entender que hacemos parte de todo, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a revisar a Quirón, empezamos a darnos cuenta de toda esta parte. También esta sensación de haber estado desconectados de la divinidad la relacionan muchísimos autores con el hecho de nosotros haber sido expulsados del paraíso, que tiene que ver mucho con esta idea de la religión para las personas que crecimos con religión católica. Claramente aquí no es el tema de hablar de religión, solo es que para las personas que hemos crecido con esta religión católica, nos enseñaron esto de que nos echaron del paraíso. Entonces la sensación es, en el paraíso se quedó la divinidad, y a este mundo, a esta tierra, llegó todo eso que no es tan divino. Llegó esa parte monstruosa, que fue la misma sensación que tenía Fílira cuando vio a su hijo. Salió lo que es más monstruoso, salió esa parte, ¿sí? Entonces, Quirón es un asteroide, es un planeta Centauro. Cuando Quirón empieza a ser ampliamente mencionado, empezamos nosotros como humanidad a hablar muchísimo más de todo lo que tiene que ver con el tema de las terapias alternativas, con la idea de mire, hay algo más allá, hay algo más profundo. No solamente es revisar la parte física, no solamente es revisar el cuerpo, que también es muy importante, sino hay que ir un poco más a profundidad. Hay emociones, hay cosas que sí nos afectan, hay cosas que nos condicionan. Entonces ahí empezamos a hablar de todo esto, a empezar a entender que sí teníamos o que sí tenemos una desconexión y que vale la pena revisar y trabajar para sentirnos conectados, para sentirnos que en nosotros está esta parte divina y esta otra parte que no es tan divina, pero que hacen parte de la misma moneda, dos caras de una misma moneda. Y entonces empezamos a hablar de todo lo que tiene que ver con los temas quironianos, empezamos a hablar de las heridas ilusorias, de la sensación de desconexión, empezamos a entender que donde está Quirón en nuestra carta natal, estamos en una constante búsqueda, en un constante encontrar nuestra divinidad, en un constante encontrarnos, ¿sí? Quirón es, como él es un asteroide, planeta Centauro, él no tiene una órbita regular, o sea que él se demora
un buen tiempo en cada, se demora más o menos 7, 8 años en cada signo, ¿sí? Por eso, cuando vemos a Quirón dentro de nuestra carta natal, es un Quirón que ha estado por generaciones ahí. Entonces está la generación de los que nacimos con Quirón en Tauro. Después, las que nacieron con Quirón en Géminis, ¿sí? Todos nosotros, dentro de nuestra carta natal, tenemos a Quirón. En alguna parte de esa rueda zodiacal está Quirón, por signo y por casa, ¿sí? En este momento, aquí en la Tierra, para todos, Quirón está en Aries y Quirón ingresó a Aries desde 2018. Él ingresó a Aries en 2018, estuvo un tiempito ahí, retrogradó, volvió a Piscis y ya ingresó con mayor fuerza en 2019. Nosotros como humanidad vamos a tener a Quirón en Aries desde el 2019 hasta el 2026 más o menos, 26, 27. Entonces, para que podamos aprovechar mucho más este emplazamiento, todos tenemos a Aries dentro de nuestra carta natal. Ese Aries ocupa una casa, un área dentro de esa carta. Así que lo que lo que les voy a contar son generalidades para que ustedes empiecen a observar. Quirón ingresa a Aries en 2019 con mayor fuerza y se va más o menos en 2026, 2027. ¿Sí? Cuando él ingresa a Aries, viene de Piscis. Y en Piscis lo que ese Quirón hizo fue ir hacia la profundidad de lo que significa realmente el tema de la espiritualidad. Nos hizo ir un poco más a entender que el tema de la espiritualidad es algo muy integral. O sea que tenemos que hablar de emociones, tenemos que hablar de cuerpo, tenemos que hablar de esta tierra, de otros planos. O sea que nos empezó a decir, miren, espiritualidad no solamente es que usted haga yoga por 24 horas. Espiritualidad es que usted haga yoga, se alimente mejor, tenga buenas relaciones con sus compañeros, con su entorno. Entonces, Quirón en Piscis nos ayudó o fue una energía muy propicia para empezar a entender todo lo que tenía que ver con la integralidad del ser espiritual. ¿Por qué? Porque Piscis habla de todo lo que tiene que ver con la espiritualidad. Cuando hablamos de religión, que ya es una organización, estamos hablando de Sagitario, ¿sí? Pero como Quirón estaba en Piscis, hablamos de todo lo que tiene que ver con espiritualidad. Y entonces empezamos a hablar de el ser espiritual debe ser un ser integral, o sea, debe combinar cuerpo, mente, espíritu, corazón. Entonces, como Quirón es que nos hace ver o que nos hace observar todo lo que tiene que ver con nuestras heridas internas, con nuestras heridas de desconexión, entonces empezó a mostrarnos eso. Miren, pero es que se está yendo mucho hacia los extremos, realmente no está conectando cuando dice que es espiritual y solamente hace yoga y no tiene cubiertos las otras áreas. Entonces, podemos ver que Quirón estuvo desde el 2010 hasta 2017, 18 en Piscis. O sea que ustedes pueden observar qué temas estábamos hablando con respecto a esto, a hacernos cargos de nuestras ideas. Ahora ingresa a Aries y está aquí en Aries. ¿Aries qué es? Aries es, Piscis es el amor universal. Piscis somos todos, todo lo que está vivo dentro de esta tierra y dentro de lo que está a nuestro alrededor, entonces el sistema solar, las galaxias, toda esta parte. Pero Aries habla del yo, habla de la sensación de ser un yo auténtico, habla de intentar entender cuál es mi posición, la mía, dentro de ese mundo pisciano, dentro de todo ese universo.
Entonces, Aries, primer signo del zodiaco. Aries nos habla de la relación que tengo conmigo. Aries nos habla de la capacidad que tengo para atreverme y para ser valiente. Entonces, cuando Quirón entra a Aries, empezamos a indagar sobre todas estas heridas que tenemos de desconexión con respecto a sentirme valiente, a ser capaz de manifestar mi autenticidad, a intentar encontrar el elemento que a mí, Lady Suárez, me hace la diferencia con respecto a todo este universo tan inmenso. También me hace preguntarme qué tanta sensación de víctima tengo, porque es como, bueno, si no soy valiente, si no me atrevo, entonces me quedo en la otra parte, es no puedo, soy víctima porque todo lo que está a mi alrededor no me ayuda, ¿sí? Entonces Quirón viene y dice, bueno, vamos a abrir todas esas heridas, vamos a observar cómo es que estamos conectando, qué tanta desconexión hay con respecto a todos estos temas. Entonces, cuando Quirón ingresa ahí, empezamos a ver toda esta idea de, mire, pero yo sí me diferencio. Entonces empezamos a ver un boom en las redes, porque por ahí también está Urano, de la gente haciendo sus propias cosas, sus propios programas, de intentando poner un elemento diferenciador. Aunque todos hagan lo mismo, pero cada uno diferenciándose. ¿Por qué? Porque este Quirón en Piscis decía, bueno, todos estamos aquí dentro de este mismo, entonces todos hagamos yoga, todos vamos a comer sano, todos vamos a tomar agüita con limón. Y cuando entra Quirón Aries dice, no, a mí no me funciona hacer yoga, a mí no me funciona tomar agüita con limón, a mí no me funciona esto, a mí me funcionan otras cosas. Entonces vamos empezando a entender qué significa el yo y cómo este yo puede relacionarse con los otros y encajar dentro de ese ámbito. Así que con Quirón en Aries, todo este periodo de 2019 hasta 2026-27, estaremos muy en proceso de conectar con nuestra valentía, conectar con toda esa idea que tenemos del yo, de cómo este yo puede aportar a los otros. Estamos hablando, como les decía, de intentar entender en qué tantos ámbitos de nuestra vida estamos en posición de víctima, porque cuando estamos en posición de víctima, estamos diciendo, es que es culpa del otro. Y mientras sea culpa del otro, nosotros no podemos actuar. Entonces, ser víctima en ocasiones es muy beneficioso. Es muy beneficioso porque me mantiene en un punto en el que no tengo que hacer nada, en el que no tengo que hacerme responsable. Pero Quirón en Aries dice, sí señor, vamos a revisar eso, vamos a mirar esa herida, vamos a ver de dónde viene esa idea, esa posición de usted estar siempre en este tema de ser víctima. Y entonces, para las personas que trabajan mucho más con esta parte a nivel psicología, entonces podemos ir a revisar en nuestra niñez, digamos que en este plano, cuando teníamos de 2 a 3 años. ¿Por qué de 2 a 3 años? Porque ahí tuvimos nuestro primer retorno de Marte. ¿Y por qué estoy hablando de Marte? Porque Marte rige a Aries. Y estoy diciendo que Quirón está en Aries. Entonces vamos a ver las movidas que ese Marte ha tenido. Y entonces un buen punto para revisar, todos los que estamos aquí en un momento dado, de revisar con este Quirón en Aries es revisar de nuestros 2 a nuestros 3 años.
cómo se dio, cómo lo estábamos viviendo. Ahí nos apoyaron para que fuéramos valientes, para que nos atreviéramos, o fue un periodo en el cual nuestros padres se estaban mudando, se fueron de una ciudad a otros. Entonces sentí que hubo una especie de abandono, porque abandoné lo que yo en un momento dado tenía conocido hasta mis 2 años, luego me fui a otra ciudad, empecé a acomodarme, y entonces ahí puedo ir viendo esas heridas de desconexión con respecto a el ser valiente, con respecto a atreverme, con respecto a sentirme seguro de mí mismo, ¿sí? También con este Quirón en Aries, y miren que lo hemos estado viendo mucho, se da el tema de intentar también entender qué significa para cada uno, por ejemplo, hacer ejercicio, cómo cada uno quiere verse a nivel físico. Porque cuando los nodos estuvieron en Piscis Virgo, ahí fue muy el boom del fitness, de esta parte que la gente que empezó a comer vegano, de las horas de ejercicio. Con Quirón en Aries, que Aries tiene que ver con el yo, estamos otra vez volviendo a retomar qué es para mí ejercicio, cómo quiero ver mi cuerpo, cuántas horas de entrenamiento quiero hacer, qué debo comer, realmente si me es bien la carne, no me es bien la carne, es que no es una moda el no comer carne, es simplemente una decisión de cómo mi cuerpo se siente. Entonces miren que estamos viendo una cantidad de situaciones con respecto a identificar mi yo, a identificar quién soy y qué papel cumplo dentro de esta sociedad, dentro de este grupo. Entonces, podemos estar revisando. Ahí veo a Luis, Luis, perdón, con ustedes que Luis, lo veo por allí y es como esa vocecita, ese angelito por ahí, mira tú. Entonces, con todo esto que les he ido contando, para que ustedes miren qué tanto de esto se está sintiendo para ustedes. Porque como les decía, todos tenemos a Aries dentro de nuestra carta natal, ¿sí? Y vale la pena indagar un poco más en ello. Hay un fragmento súper lindo del libro que se llama El simbolismo de Quirón, de Melanie Reinhardt. Este es un libro precioso. Como yo sé que todos los que están aquí escuchando les encanta la astrología y hay unos que tienen un conocimiento, aunque no se dediquen a la astrología, yo creo que este enlace de este libro lo podemos dejar, Luis. Aunque yo creo que alguna vez lo hemos intentado y no se había podido, pero este enlace lo puedo dejar aquí para que ustedes se lo lean. Es un libro precioso, si les interesa, si les apasiona la astrología. Y entonces este libro tiene este fragmento que me encanta. Y dice así: en alguna parte, más allá de las murallas de nuestra conciencia, lo que tenemos de solitario, lo que tenemos de cazadores, lo que tenemos de buscadores, está esperando retornar, está esperando emerger, tomado de ese libro. Así que, bueno, Luis, ya. Aquí lo dejo, espero que les sea muy útil. Y bueno, al final, si tienen preguntas, las responderemos para no interferir con el cronograma que ya tenemos establecido, ¿verdad? Sí, tienes todavía, si quieres, 2 minutos más para seguir hablando, si quieres comentar algo. ¿Cómo te pueden contactar? ¿Cómo te pueden seguir? Para la gente que... Bueno, ustedes me pueden contactar a @ladyastral, así estoy en Instagram. Aquí Luis está colocando mi teléfono, aquí me pueden ubicar, me pueden dejar un WhatsApp. Por favor, cuando me lo dejen, díganme de qué país me están contactando para yo responder a horas adecuadas, que con este tema uno de verdad que se le va como la onda y yo respondo a las 8 de la noche y resulta que es la madrugada de la otra persona y yo ni me estoy enterando. Entonces, esto es importante. Yo hago consultas astrológicas, pero no me dedico al tema de la predicción. Mi tema es un poco más enfocado hacia astrología de autoconocimiento, más o menos como lo que estábamos hablando ahorita con Quirón, de encontrar esta parte un poco más a profundidad nuestra, ¿sí? De entender un poco el rol que cumplimos dentro de este universo
y cómo ese rol puede ser muy beneficioso para los otros. También esta parte no tan positiva de Quirón en Aries es la sensación de inmediatez, ¿sí? Entonces uno escucha yo pues, desde mi particularidad, ¿sí? En las consultas es, por ejemplo, esa idea de dime qué hacer, dime cómo me lo quito, dime cómo lo soluciono. Y a ver, tenemos que entender que venimos con un proceso de 30 años y no podemos pretender que con una cita o con una terapia ese proceso de 30 años se solucione. Ojo, tampoco estoy diciendo que tenemos que pasar nosotros 30 años haciendo terapia. Obviamente no, porque de hecho Quirón en Aries es rápido, es accionar, es ir al punto. Pero esa parte no tan clara de este Quirón es la sensación de inmediatez, es conectarnos más con esa idea de tiene que ser ya, tiene que ser rápido, ¿sí? Y hablando de esto, ya Luis, ¡tarán! 3 puntos, haremos otro programa, haremos otro congreso terminando con Quirón. Así que bueno, nada, ustedes escuchen, miren qué resuena, qué les puede, de aquí qué les puede ser útil, qué pueden aplicar dentro de su vida, así no tengan idea de dónde está Quirón dentro de su carta natal, pero ya saben que Quirón por los próximos 8 años va a estar en Aries. Lady, ya si eso, de aquí a un rato seguimos con las preguntas y respuestas, que tengo que dar paso ya al siguiente ponente. Sí, ya, dale. Ha sido un placer tenerte aquí y nada, nos vemos en las preguntas y respuestas de aquí a un ratito. Vale, aquí Muchas nos vemos. gracias, Lady. Vale, Vamos a chao. poner ahora ya el siguiente cartel.